La historia de Italia se fundamenta, en gran medida, en los acontecimientos de la antigua Roma. Esta civilización surgió en el siglo VIII a.C. y dejó una profunda huella en la historia europea durante siglos. A lo largo de su existencia, Roma atravesó tres grandes periodos, conocidos como monarquía romana, república romana e imperio romano. El primero de estos, la monarquía romana, se originó en el siglo VIII a.C. y se extendió por aproximadamente 250 años. No obstante, en el siglo VI a.C., la expulsión del rey por parte de la nobleza marcó el fin de esta etapa y dio inicio a la República Romana. Durante la República Romana, se estableció un sistema político con estructuras estatales y administrativas que permitieron consolidar su gobierno. Además, su capacidad militar era formidable, contando con soldados conocidos como auxiliares. Gracias a esta fuerza militar, Roma comenzó una expansión territorial progresiva, conquistando regiones vecinas y extendiendo su dominio. En el contexto de aquella época, Roma sobresalía tanto por su influencia política como por su poderío bélico, convirtiéndose en una de las fuerzas más imponentes de su tiempo. No obstante, existía una ciudad que se resistía al poder de esta nación dominante, Cartago. Ubicada en el norte de África, se posicionaba entre Roma y sus propios dominios. Se desató así una encarnizada lucha por el control del Mediterráneo. Aunque se esperaba que Roma se alzara con la victoria, el conflicto se prolongó por más de un siglo. Durante este enfrentamiento, se batieron ferozmente el general Aníbal de Cartago y el general Escipión de Roma. Finalmente, la contienda concluyó con el triunfo de Roma, lo que le permitió seguir expandiéndose. Con el avance del tiempo y la emergencia de un nuevo líder poderoso, el comunalismo romano llegó a su fin, dando paso al nuevo Imperio Romano. En la era conocida como el reinado de los 5 emperadores sabios, el imperio amplió aún más sus fronteras, llegando a gobernar sobre territorios que hoy corresponden a España, Inglaterra, África y Turquía. Sin embargo, la inmensidad de su dominio resultó difícil de gestionar, lo que llevó a la división del Imperio Romano en dos partes en el año 395. Así surgieron el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Con el tiempo, ambos se desarrollaron de manera independiente tras la división del Imperio Romano. En ese contexto, se produjo otro suceso trascendental en Europa, el gran traslado de los germanos. Este fenómeno implicó el desplazamiento de las tribus germanas del norte de Europa hacia el oeste. Aunque podría parecer la migración de un solo pueblo, el movimiento de los alemanes fue complejo y sus integrantes, al asentarse en Europa occidental, fundaron diversas naciones. Simultáneamente, se desencadenó un hecho catastrófico, la caída del Imperio Romano de Occidente. En ese periodo, tanto Europa occidental como el norte de África se encontraban en plena expansión territorial. El desplazamiento masivo de los germanos contribuyó a la desintegración del vasto Imperio Romano, abriendo paso a una nueva configuración en Europa, donde los pueblos germánicos pretendían reconstituir un nuevo orden imperial. Europa occidental dejaría de ser parte del extenso territorio del Imperio Romano de Occidente para integrarse en la esfera de influencia de los pueblos germanos. Con el avance de los francos en la consolidación de sus dominios, surgió en lo que hoy es Francia el Reino Franco, un poderoso estado que, desde el siglo V después de Cristo, se expandió hasta dominar vastas áreas de Europa occidental. No obstante, su enorme extensión llevó a que, al igual que sucedió con el antiguo imperio, el reino franco se fragmentara. Según esa división, se originaron tres reinos, Francia occidental, Francia oriental y Francia media, que constituyen las raíces históricas de Francia, Alemania e Italia, respectivamente. En el caso de Italia, surgida a partir de la partición de la Francia media, se evidenció un desarrollo diferenciado entre su norte y su sur. En el norte, la región quedó bajo la influencia del nuevo Imperio Romano, precursor de lo que sería Alemania. Sin embargo, cada ciudad logró forjar su autonomía, resistiendo la hegemonía imperial. Es así como en esa zona se gestaron urbes emblemáticas como Venecia, Milán y Florencia. Por otro lado, el sur italiano, al no estar sometido a la influencia del nuevo imperio, dio origen a dos poderosos reinos, el Reino de Nápoles y el Reino de Sicilia. No obstante,
el reino de Nápoles terminaría siendo regido posteriormente por Francia, mientras que el reino de Sicilia quedaría bajo el dominio español. De esta manera, al observar el conjunto de Italia, se percibe que la región del norte estaba marcada por la influencia del Sacro Imperio Romano Germánico, en contraste con el sur, que mostraba la impronta de Francia y España. Además, en la península italiana coexistían diversos estados, como la República de Venecia, el Ducado de Milán y los reinos de Nápoles y Sicilia, sumidos en conflictos constantes. Este ambiente de inestabilidad condujo a las guerras de Italia, que comenzaron cuando Carlos VIII de Francia invadió la península para reclamar el reino de Nápoles. Sin embargo, encontró la resistencia de varios estados italianos, apoyados por el Sacro Imperio Romano Germánico y España. Como consecuencia, Francia fue derrotada en las guerras de Italia, lo que llevó a su retirada tras años de influencia, permitiendo que España asumiera el control de Italia. Sin embargo, con el estallido de la Guerra de Sucesión Española, la dominación italiana volvería a sufrir cambios. Dicho conflicto se desarrolló de la siguiente forma: tras el colapso de la familia real española, un miembro de la dinastía francesa intentó proclamarse rey de España, mientras países vecinos como Austria impusieron ciertas condiciones. Al no acatar dichas exigencias, y ante el temor de la influencia francesa, naciones como Austria comenzaron a hostigar a Francia, dando inicio a la Guerra de Sucesión Española. En consecuencia, uno de los miembros de la familia real francesa llegó a ser rey de España, lo que implicó la pérdida de la mayor parte de Italia, originalmente bajo dominio español, para que Austria tomara el control de esos territorios. Como se ha observado, tras la división del reino franco, Italia pasó a estar en manos de países vecinos como España, Francia y Austria. No obstante, un suceso trascendental en Francia impulsó el movimiento hacia la unificación italiana. Ese acontecimiento fue la Revolución Francesa, durante la cual los ciudadanos, al considerar al rey un enemigo irreconciliable, lo ejecutaron. Unidos en su lucha, decidieron forjar una nación, fortaleciendo el sentimiento nacionalista. Este nacionalismo, que surgió en el marco de la Revolución Francesa, no solo transformó a Francia, sino que también tuvo un impacto profundo en toda Europa, influyendo de manera significativa en la Italia dividida. Influenciada por el nacionalismo, Italia avanzó hacia su propia unificación. La punta de lanza de este proceso fue el Reino de Cerdeña, que había consolidado su poder en el norte, y Garibaldi, quien lo hizo en el sur. Mientras el Reino de Cerdeña extendía su influencia del norte hacia el sur, Garibaldi se movía en dirección opuesta, incrementando el territorio. En 1860, los dominios de ambos se encontraron y se desató un conflicto. No obstante, con el firme propósito de unificar la península, Garibaldi sometió sin condiciones al sur italiano al Reino de Cerdeña. Finalmente, en 1861 surgió un estado unificado, el Reino de Italia. Más tarde, tras la expulsión de Francia y Austria, que aún mantenían presencia en territorio italiano, la unificación estuvo casi completa, aunque de manera imperfecta, ya que solo la región noreste permaneció bajo control austriaco. Este proceso, conocido como la unificación de Italia, sería la antesala tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. En 1914, la Primera Guerra Mundial estalló, impulsada por el asesinato de una figura austriaca, y se formaron dos alianzas, una encabezada por Reino Unido, Francia y Rusia, y otra liderada por Alemania, Italia y Austria, dando inicio a un conflicto sin precedentes. Al estallar la guerra, Italia adoptó una postura neutral y no se involucró inicialmente en el conflicto. Sin embargo, Reino Unido y Francia, que se encontraban próximas, le ofrecieron cederle parte de Italia unificada si se unía a su causa. Con el deseo de obtener ese territorio, Italia traicionó a Alemania y Austria, aliándose con Reino Unido, Francia y Rusia, lo que le permitió participar activamente en la Primera Guerra Mundial. No obstante, durante las negociaciones posteriores al conflicto en 1919, Italia no fue compensada según lo prometido. En lugar de obtener la totalidad de la Italia unificada, solo se le concedió una fracción. Además, tras su derrota en la guerra, el país cayó en una grave crisis económica y la vida de su población se volvió cada vez más precaria. En ese ambiente de adversidad,
las ideas socialistas provenientes de la Unión Soviética se difundieron repetidamente en Italia, promoviendo la visión de una sociedad sin desigualdades. Convencido de esta ideología, gran parte del pueblo se alzó en diversas regiones, generando un clima de inestabilidad que amenazaba con desencadenar una gran guerra civil en cualquier momento. Sin embargo, la aparición de una figura cambió por completo esta situación: Benito Mussolini. Su propuesta era clara y directa: protegería la vida del pueblo y, por ello, debía recibir todo el poder. Inspirándose en ciertos aspectos del socialismo soviético, Mussolini optó por reprimir con dureza a quienes generaban disturbios. A pesar de sus políticas radicales, logró consolidar su liderazgo al presentarse como el único capaz de mantener el orden y salvaguardar la estabilidad del país, lo que eventualmente le valió el respaldo del rey. Así, Mussolini ascendió al cargo de primer ministro con el beneplácito de la monarquía. Compartiendo una visión similar con Hitler en Alemania, llevó a Italia a participar en la Segunda Guerra Mundial. En 1939, con la invasión alemana a Polonia, estalló el conflicto. Italia, aliada de Alemania, se sumó a la contienda y emprendió campañas militares en Egipto y Grecia. No obstante, sus esfuerzos resultaron infructuosos, acumulando derrota tras derrota. La situación se tornó aún más crítica cuando las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos y el Reino Unido, avanzaron desde el sur y ocuparon Sicilia. Ante el colapso del país, el gobierno italiano convocó una reunión en la que se responsabilizó a Mussolini del desastre. Como resultado, su poder fue revocado y devuelto al rey, quien ordenó su arresto. Italia, en un giro similar al ocurrido en la Primera Guerra Mundial, se rindió ante los aliados y traicionó a Alemania al cambiar de bando. En respuesta, Hitler envió tropas al norte de Italia para someterla, ocupando la región. Sin embargo, los ciudadanos italianos no permanecieron indiferentes y, sin distinción entre soldados y civiles, se alzaron en resistencia contra la ocupación alemana. Con el respaldo de las fuerzas aliadas, lograron expulsar a Alemania del territorio italiano. Mussolini, tras haber sido detenido, intentó huir hacia Alemania con la colaboración de los alemanes, pero en el trayecto fue interceptado por ciudadanos italianos armados. El 28 de abril de 1945, fue fusilado y asesinado por las fuerzas partisanas italianas sin haber recibido un juicio oficial. Su cuerpo fue trasladado a la Plaza Loreto de Milán, donde fue expuesto públicamente junto al cadáver de otros fascistas ejecutados. Reunidos en la plaza, los ciudadanos, enfurecidos, golpearon y patearon el cadáver, antes de colgarlo de los pies en un poste de la plaza. Así, de forma brutal, terminó la vida del dictador. Tras el fallecimiento de Mussolini, surgió la disyuntiva en el Reino de Italia sobre si el país debía consolidarse como monarquía o transformarse en república. Como se ha observado, desde la unificación italiana en el siglo XIX, Italia había permanecido durante largo tiempo como reino, aunque tras la guerra se debatía el futuro del sistema político. En 1946 se llevó a cabo un referéndum para decidir el destino del país. 12.717.923 votos favorecieron la instauración de una república, mientras que 10.719.284 optaron por la continuación de la monarquía, superando a la monarquía por aproximadamente 2 millones de votos. Así, se puso fin al Reino de Italia y se instauró la actual República Italiana, comenzando la transición hacia un nuevo sistema político con la redacción de una nueva constitución que entraría en vigor en 1948. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.